Muy buenos días amigos, bienvenidos a una nueva edición de Promarca Radio y Televisión Educativa. Hay en Junaj, Marcaman, Yamea Kukekayanki, Wakuna Panikuna, Nokapa José Gamarra Manjuti. Soy José Gamarra, conductor de este programa, como les comentaba, Promarca Radio y Televisión Educativa, y estoy muy feliz de acompañarlos en esta nueva edición. Sería ya la quinta edición de nuestro programa de Promarca. Y es de verdad gratificante cómo la audiencia nos viene acompañando semana a semana y recibir estos mensajes, comentarios de aprecio, de cariño, de felicitaciones semana a semana, lo cual nos motiva como equipo realizador de Promarca Radio y Televisión Educativa a continuar trabajando por ustedes y sobre todo por nuestro querido distrito de Marca, allá en la provincia de Recuay, región Ancash. Para empezar quisiera enviar un saludo fraterno a las personas que nos siguen semana a semana, en especial a Norqui Melina Flores Gamarra, Fernando Toledo, Alex Ramírez, Berta Vidal, Dan Ortiz Silva, Emilio Castillo Soto, Alcira Ramírez, Iván Robert Falero Ferrer, Belinda Virgües y Lidman Garro Flores. Estas personas nos acompañaron la semana pasada dejándonos sus comentarios y de verdad mil gracias por ello, por acompañarnos, y espero que de verdad sea de su agrado lo que venimos trabajando aquí en Lima para todos ustedes en Marca, en diversas partes del Perú y también para nuestros hermanos marquinos que están en el extranjero. Y la semana pasada presentamos a un nuevo miembro de la familia Promarca Radio y Televisión Educativa. Ellos son Dávila Abogados. Ellos son especialistas en casos penales. En breve vamos a ver un poco sobre ellos en imágenes. Dávila Abogados, pueden contactarlos al número 957-347
128. También al 956-175-738. Y además pueden contactarlos a través de la página web www.alfonsodavilaabogados.com. Ellos son Dávila Abogados. Y bien, vamos a pasar ahora a un primer intermedio musical. Semana a semana damos un espacio a nuestros grupos musicales marquinos y en esta oportunidad presentamos a la banda orquesta Centro Musical Juventud Marca. Su director es David Ita Méndez y nos presentan la canción Planta de Maguey. Vamos a verlo.
Ellos fueron nuestros amigos de Juventud Marca, dirigidos por David Ita Méndez, y pueden contactarlos al número 996 56 13 33. Asimismo, el número 997 73 5128. Banda Orquesta Centro Musical Juventud Marca. Ellos son una de las 4 orquestas símbolo de nuestro distrito de Marca. Y ahora pasamos a la parte más importante de nuestro programa Pro Marca Radio y Televisión Educativa. Y es que el día de hoy hemos preparado una entrevista con un invitado muy especial para el distrito de Marca. Presentamos al doctor José Antonio Salazar Mejía desde la ciudad de Huaraz, con quien compartiremos un poco sobre la historia de la región Ancash y del distrito de Marca. Buenas noches, doctor José Antonio. Muy buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, aquí. Una alegría poder conversar con ustedes. Igualmente, doctor José Antonio, agradecerle por haber aceptado la invitación de ProMarca para participar en esta ya la 5ª edición de nuestro programa, donde semana a semana estamos compartiendo temas culturales marquinos, ancachinos y también de todo nuestro país. Es un placer contar con su presencia y sobre todo agradecerle infinitamente por siempre acompañar a nuestro distrito de Marca en su evolución cultural, en ese último caso que tuvimos con la declaración de la danza del Inca y sus payas como patrimonio cultural de la nación. Entonces, ¿qué tal comentarle un poco, como les mandé, previamente le hemos mandado ya las preguntas, es un poco sobre la historia del departamento de Ancash, lo que vamos a comentar e introducirles también a nuestros oyentes y televidentes. Vamos a compartir el día de hoy sobre este tema. Y quisiera preguntarle, doctor José Antonio, ¿cuál es el origen de la región Ancash? Esta tierra es una tierra binaria, muy antigua, con mucha tradición, con mucha historia, ¿no? Yo tengo una tesis particular que estoy desarrollando, trabajando, en el sentido de que existe un triángulo cultural entre Paiján al norte. Paiján está por la ciudad de Trujillo, al oeste Cotox y al sur Caral. Dentro de ese triángulo se describe exactamente el departamento de Ancash. De modo que aquí nace la cultura. Y de acá se irradia cultura para todo el Perú y el mundo, en América Latina, ¿no? Lo importante es que en esta zona es que a partir de Guitarrero, estamos hablando de 10.000 años antes de Cristo, hay todo un desarrollo cultural que marcaría pues el inicio de la cultura, de la historia de nuestra región. Yo lo veo en ese sentido, en una época muy temprana. Y digamos, de este triángulo cultural que usted menciona, ¿qué influencia podríamos decir existe de Caral y Chavín en el departamento de Ancash, está presente hasta el día de hoy? Bien, el tema de Caral es un tema importante porque nos ubica en una edad muy temprana. Estamos hablando de 1500 antes de Cristo. ¿Cuál es el tema y cuál es el asunto básico? El Caral tiene una gran relación con Chin Bajo. Y de Chin Bajo, el arqueólogo Peter Fuchs ha encontrado un edificio que es de construcción más antiguo que Caral, 500 años más antiguo que Caral. Lo que indica pues que en esta zona ya había un gran desarrollo cultural que nace con Guitarrero. Guitarrero tiene pues 10.000 años antes de nuestra época ya una presencia muy especial que está reconocida en diferentes lugares. He viajado por Europa, ahí en Suiza, en el CERN, hablan de Guitarrero. El CERN, donde están estudiando la partícula de Dios, ¿no? El sitio más importante de la cultura en la actualidad de la ciencia y tecnología. Incluso en la Universidad de México se habla de Guitarrero, el Museo de Antropología, como uno de los lugares más antiguos en el mundo en donde se forja la horticultura. Pues todo este desarrollo que se da en costa y tierra de Ancash tiene su relación con Caral. Caral ya tiene un desarrollo propio que es importante, se entiende que por ahí vino el portoquecho, etc. Pero para nosotros, eso, repito, se relaciona con Sechín.
ese desarrollo poco a poco va informándonos de una serie de eventos culturales únicos, que más que en Caral se dan en el Callejón de Huaylas. ¿A qué me refiero? A que aquí se desarrolla ciencia y tecnología. Es básico esto entender, debido a que guitarreros se han encontrado las muestras más antiguas de la horticultura, 8000 a.C., y de la cestería, la misma edad. 5000 a.C. teníamos el desarrollo de las técnicas, ya son la domesticación de animales. Y luego vendría la textilería en el año 4000, cuando se descubren la domesticación de las alpacas, la domesticación del alco y la domesticación del cuy. Una dieta alimenticia muy grande, muy variada, lo hace inteligente en el provincia de Salón del Callejón de Huaylas, ya no solamente tecnología, sino ciencia. La primera ciencia acá es la astronomía, el estudio de los astros, que va paralela con la medicina natural, de las plantas, para ver cuáles son las plantas medicinales, cuáles son las plantas que hacen daño, etcétera, pero es toda una ciencia la medicina a partir de ustedes. Y posteriormente vendría la astronomía con el estudio aplicado de la matemática, relacionando a las 4 estrellas de la cruz del sur, plazo mayor o plazo menor, el cuadrado y su diagonal, y ahí sacan 3000 a.C. el concepto de pi, que es importante para construir edificios, ¿no? Para la arquitectura. También vendría otra aplicación que es la ingeniería, con la canalización del agua, la andenería, etcétera. Todo esto previo a Chavín. Entonces, de ahí es que vemos nosotros la grandiosidad de Chavín, que existe 2000 años antes de los incas, tiene su razón de ser, cuando aquí en el Callejón de Huaylas podemos ver que ha habido todo un desarrollo cultural. ¿Y esto por qué? Porque el Callejón de Huaylas es una zona muy especial. Tiene un declive entre Conococha hasta La Llanca, apenas en 200 kilómetros, tiene un declive de más de 2700 metros. Es increíble, en menos lugares. Y aparte, con el agua que tenemos, baja de la Cordillera Blanca, ha habido un gran campo de experimentación agrícola que es importante conocer. Y otro hecho fundamental que marca la historia de Ancash es la existencia de la Cordillera Negra. Con la Cordillera Negra tenemos la Cordillera Blanca. Se crea el Callejón de Huaylas. Marca está ubicado en la Cordillera Negra, que si no existiera, podríamos hablar de que solamente poblaciones y todos estaríamos nosotros. Huaraz, por ejemplo, estaría ubicado en las vertientes. Veríamos el mar desde acá de frente. No podemos ver el mar porque está la Cordillera Negra, que impide que vengan los vientos desde el mar, y eso hace pues que se acumule nieve en la Cordillera Blanca. Sin la negra no hay la blanca. Las características dan a Ancash una situación cultural y natural muy específica. Precisamente usted mencionaba la influencia, perdón, caral, y también somos conscientes de que el asentamiento más importante, podríamos decir, histórico en nuestro departamento de Ancash es Chavín. Y asimismo podemos dar 3 zonas geográficas, ¿no? La de Vertientes, el Callejón de Huaylas y la zona de Conchucos. En toda esta zona, adicionalmente de la civilización Chavín, ¿qué otras culturas tenemos referencia que se han asentado, podríamos decirlo, antes de la llegada de los incas a Ancash? Bien, tenemos que hablar brevemente de lo que es Chavín y lo que significa en el contexto de Ancash a nivel nacional. El surgimiento de Chavín no es una cosa espontánea, no es una cosa que lo hayan hecho los extraterrestres, por decir, ¿no? Repito, acá ha habido desde el año 8000 hasta el 2000 en que aparece Chavín, todo un desarrollo tecnológico, científico, cultural y religioso, que tiene su eclosión en Chavín 2000 a.C. Exactamente 1500 a.C. surge una gran cultura en nuestra tierra, que es Chavín, que maneja todo lo que podemos entender ahora como lo que es moderno, andino y actual. 2000 años antes de los incas, en Chavín ya se viene forjando las bases de la cultura andina. Pensamiento filosófico, religión. El primer dios de la cultura andina es el dios Guari de Chavín, que le dicen muy mal Lanzón, ¿no? Que está en su propio templo. No hay otro lugar en donde puedas encontrar un elemento así. Esta cultura, la cultura Chavín, fue el primer intento de hacer del Perú una gran nación. Y este intento
duró casi 1000 años, fue realmente exitoso. ¿Por qué fue exitoso? Por lo que les decía, ¿no? Acá se sigue con la domesticación. Chavín domestica la llama, y la llama es un animal de carga. Chavín pasa al siguiente nivel, ya no es la horticultura, sino ya es la agricultura, el cultivo en grandes terrenos, en chacras, no en huertos, como era en Carrero. De modo que teniendo productos, Chavín domestica la papa y el maíz que ya se conocían, pero los cultiva en grandes cantidades y los hace cargar en los lomos de las llamas y los lleva a diferentes lugares con el mensaje del dios Huari. Yo he encontrado en Huancavelica, en el Museo de Huancavelica, un dato muy interesante. Dice, 2000 años antes de Cristo acá llega la agricultura gracias a Chavín. Ellos lo manifiestan así porque es una cosa cierta. Chavín se expande por el sur hasta Cusco y por el norte hasta Piure, casi todo el Perú. Y su arte, su religión, etcétera, se difunden por todo ese tiempo. De modo que es el momento más exitoso en la historia del Perú, porque luego vendría la cultura Huari, que apenas dominó 200 años, y los incas, que fue un fracaso porque fueron no más de 70 años. Ahí se pelearon los dos hermanos y se empezó la desunión, se deshizo el imperio. Pero con Chavín tenemos nosotros 1000 años de presencia cultural que persiste hasta el presente, ¿no? Por eso ya cuando cae, porque todo tiene inicio, desarrollo y fin, cae Chavín hacia el año 200 antes de Cristo, cuando florecía en Europa la cultura romana, ya Chavín desaparecía, pero van a surgir otros movimientos culturales en nuestra zona. El más importante es el que conocemos como cultura Recuay, que se expande por toda la zona de vertientes, por todo el callejón de Huaylas y la zona de Quinchucos, y duraría hasta el año 700 después de Cristo. Tienen gran influencia, ellos comerciaron, guerrearon con los mochicas, los moches nunca pudieron vencer a los Recuay, es una influencia fuerte, tienen mucha presencia Chavín porque trabajan la piedra de un modo maravilloso. Los Recuay también tienen los monolitos, es una forma muy importante, los hay en Aija, los hay también he visto por Marca, hay monolitos por toda nuestra zona que son de la época Recuay. Posteriormente se dice que vendrían pues los Huari, a quien les señalé, un grupo humano que surge en Ayacucho, y acá ha tenido presencia en la parte sur de Ancash, ¿no? Porque traen ellos muchas palabras del idioma aymara, que se hablan según Solís Fonseca, el lingüista que tenemos en Bolognesi, toda esa franca, Bolognesi, Ocros, Guarmey, un poco acercándose a esa marca también, hay muchos términos de influencia de esta lengua, ¿no? que es la lengua aymara. Y se ha encontrado pues en Guarmey un entierro de princesas de esta cultura, de los famosos Huaris, ¿no? Pues bien, ellos están apenas 200 años y surgen otras culturas en la zona, la que ya llamaríamos la cultura Huaylas o Callejón. Posteriormente va a tener por la presencia de los incas. Cuando vienen los incas acá encuentran 3 grandes grupos humanos, ¿no? Garcilaso lo cuenta, lo comenta, lo escribe. ¿Qué nos dice Garcilaso? Garcilaso dice que acá habían los Huaras, los Cobambas y los Conchucos. Comenta así, de una forma genérica. Pero estos son los grupos que han existido en nuestra tierra y que nos han dado una presencia grande. Hay otros también, ¿no? Los Pinku, que estaban en la zona de San Marcos y Chavín. Y por cierto, esta franja, que es todo el callejón de Huaylas, tenía que tener una relación directa con la zona costa. De ahí tenemos que hablar de Marca, porque es el punto neurálgico que une, es una especie de bisagra, que une costa y sierra. La importancia de Marca ya se conocía desde tiempos de Chavín, porque por ahí se bajaba de una forma natural cuando ellos salían desde el templo de Chavín, subían por la Cordillera Blanca, el paso de Yanachayash, llegaban hasta Olleros, se desviaban hacia el sur, y por Catac salían pues hacia la costa, cruzando por Marca, que era un lugar de descanso, un pueblo, puerto importantísimo desde los tiempos de Chavín. Correcto, muy interesante ese dato sobre nuestro distrito de Marca y que tiene también importancia desde tiempos muy antiguos, inclusive tiempos de Chavín. Y cuénteme, doctor José Antonio, antiguamente podríamos decirlo, ¿qué nombres ha tenido nuestra región?
cómo de repente se conoce que lo llamaban los antiguos a esta zona de repente del Callejón de Huaylas o de repente de las vertientes? ¿Tenía un nombre en específico? Bueno, por ahí hay una gran debilidad en los estudios porque la lingüística no nos explica mucho. Por ejemplo, no sabemos cómo se llamarían los chavín, nosotros les decimos, pero ellos qué nombre tendrían, cuál sería el nombre que se habrían autoimpuesto. No hay mucho de eso, ¿no? Incluso la palabra marca, yo entiendo que es un término aymara. Para denominar pueblo en el quechua ancashino es yacta, la palabra yacta. Marca es un término que viene del diccionario aymara. Entonces, hay una serie de cosas, repito, que estamos en deuda para conocernos. Incluso el término de Huaylas, ¿no? Muchos objetan de que sea un término muy antiguo, puede ser moderno. Incluso le dan un cierto tono peyorativo al significado. Nosotros lo único que podemos encontrar son documentos que nos llegan de la colonia, y eso es muy temprano, pues son 600 años o 500, menos de 500 años. Y los nombres que habían, ellos eran mal registrados, ¿no? Por eso es que hay mucha disimilitud. No se sabe también incluso qué nombre podíamos poner a los pueblos que estaban en la zona costa, que debían tener una denominación especial. Decimos, en un tiempo estuvieron los moches, ahí otro tiempo estuvieron los chimú, cerca a la presencia de los incas, pero tenemos lugares que son especiales. Por ejemplo, Paramonga era el límite sur del imperio chimú. Entonces, Paramonga, que está muy cerca a Marca, podría haber tenido cierta influencia y habría sido toda una expresión que estaba comprendida dentro de este reino. Y así, es un poco ambiguo todo esto, ¿no? Hablamos nosotros, por ejemplo, de los yayus. Hay términos que todavía no se dilucidan bien, pero si queremos poner el nombre a la región, diremos pues que los más antiguos, con lo que se puede identificar, es el de... Hay dos nombres fuertes, Huaylas y Conchucos, que son los que han prevalecido, que son los que respetaron los españoles y han llegado hasta el momento actual, ¿no? Pero sí. la zona de vertientes, que tiene una cultura propia, forma de hablar propia, vestimenta propia, yo entiendo que debió ser una nación propia también, con su nombre, con sus características, porque eso lo conservan. Conservan la forma de sombrero, la forma de la yiquia, los tipos con las faldas. Todo ello denota que son pueblos que han tenido una relación, y eso está entre varias provincias, está entre Recuay y Aisha, ¿no? Entonces, había mucho que investigar, porque la cultura en Ancash y la historia de Ancash es muy rica y variada. Eso es lo que tenemos que sacar como una primera conclusión. Y toda esta diversidad cultural de Ancash, hablamos ya para tiempos virreinales, ¿cómo se organizó el departamento? ¿Cuál fue la división política antes de las provincias? ¿Cómo estaba organizada nuestra región en tiempos ya coloniales? Ya. Mira, hay estudios que nos demuestran que acá la organización era muy diferente a la que había en el sur. Estoy hablando cuando llegaron los incas traen su organización de los ayllus, que también existían acá, pero acá había otro tipo, que eran las huarangas. Las huarangas se constituyeron como un núcleo en Ancash hasta cerca de Cajamarca y el sur de Cajatambo. Y eso lo estudian. Acá tengo textos. Hay una estudiosa española, Marina Zuluaga, quien ha trabajado este tema de los pueblos de Ancash antes de la presencia española, que los incas respetaron esto de las huarangas, ¿no? Dice, habían dos parcialidades, Huaylas alto y Huaylas bajo. Tenían cada una 6 huarangas, eran 12 huarangas. Y así lo manifiesta, ¿no? Incluso habla de la huaranga de Marca, así como tal. Y esto, cuando llegan los incas, está también respetado. Pero cuando vienen los españoles, ellos no respetan las huarangas, no respetan la división de las dos parcialidades, de Jatún Huaylas y Lurin Huaylas. Lo que hacen es dividirse el territorio nacional entre los 178 que estuvieron en Cajamarca. Y a ellos les dan espacios que llaman encomiendas. Las
encomiendas se agrupaban en corregimientos. Entonces, acá tenemos que durante la colonia, al inicio de la colonia, luego de la conquista, tenemos al corregimiento de Huaylas, con ese nombre, que agrupaba algunas provincias, decían ellos, que eran Conchucos, Huaylas y La Cosa, Cajatambo también. De manera que la situación por ahí se va definiendo. Ya con la presencia de Túpac Amaru en 1780, una rebelión que fue muy fuerte, que les chocó, los asustó a los españoles, acá cambia un poco la figura porque elimina los corregimientos y crean las intendencias, que son agrupaciones mucho más amplias en el territorio. La intendencia, en este caso, ya venía a ser Tarma, y las provincias se llamaron partidos. Entonces hemos tenido dos partidos acá, el partido de Huaylas y el partido de Conchucos, así le llamaban. Con esos términos es que se llega a 1821, al tiempo de la independencia, que es cuando ya San Martín crea el departamento de Huaylas. Es otra historia, ¿no?, que estamos celebrando exactamente hace 200 años, cumplimos nosotros como departamento de Huaylas, en forma provisoria, pero es así como se nos denominó. Y de las actuales ciudades ancayinas, ¿qué ciudades, por ejemplo, tienen origen virreinal de fundación? ¿Qué ciudades resaltantes podríamos mencionar quizás? Ya, aquí te digo, ¿no? Yo tengo una polémica con algunos amigos aquí en Huaraz que quieren celebrar, por decir, la fundación española de la ciudad de Huaraz, 20 de enero de 1774. Y mi posición es contraria por un simple hecho, porque acá no fundaron ciudades. Los españoles lo que hicieron fue crear reducciones de indios, porque ¿cómo vivía la gente? Antiguamente vivían pues todos juntos a sus chacras, ¿no? No había grandes aglomeraciones poblacionales, y la gente vivía en las zonas altas, no vivían en el valle, ni en las cañadas, ni en los donde se concentran los ríos, ¿no?, por los peligros que había acá de huaicos y de aluviones. Yo conozco España, y ahí pues es toda una meseta. Ahí en la vida va a haber un huaico, entonces ellos no tenían conocimiento de todo esto. Por eso es que los españoles fundaron los primeros pueblos en las zonas llanas. Y cuando hicieron las reducciones acá en el Callejón de Huaylas y en Conchucos, para su comunidad de ellos lo hicieron pues en las torrenteras de los ríos, en las desembocaduras, ¿no?, para cerca al agua, cuando esto era peligroso. Y acá no hubo ninguna fundación porque todo fue a golpe de espada. No fueron unas concentraciones pacíficas. A la fuerza se los obligó. Huaraz, por ejemplo, tenía dos parcialidades. Huaraz tenía una parcialidad que se llamaba Icho Huaraz y la otra era Ayauca Huaraz, a la izquierda y a la derecha del río Santa, el río de Lutía. Por eso al Póngora al frente estaba Ayauca Huaraz. Icho Huaraz estaba en la parte alta acá, sobre los pinos. Hay un pueblo más arriba que se llama Ichoca, ahí. Esa era la zona. Y de ahí fueron obligados pues a venir a habitar al centro donde está ahora. Y eso fue, repito, un acto cruel, lleno de sangre, y en todos los pueblos fue así. En todos los pueblos, entiendo que Recuay fue así, Guay fue así, Yungay, Carhuaz, etc. Se crearon como reducciones de indios. Pues no tuvieron una fundación al estilo como se ve muy bonito que fundan la ciudad de Lima con su pendón, etc. Acá no fue así, fue una cosa, fue terrible. Y no habría por qué celebrar. Por eso es que ninguna de las ciudades que tenemos en nuestra zona, por ejemplo, Huaraz, no tiene un título nobiliario que le diera la colonia. Huánuco sí, la noble ciudad de los Caballeros de León. Acá es Huaraz, el título de Huaraz es ya dado en la independencia. Muy generosa, porque fue generosa con sus hijos que colaboraron con la lucha por la revolución de la independencia. Y hablando de la independencia, ¿cuál fue el papel de los pueblos ancayinos en este proceso libertador? Ahí también tenemos que hablar bastante porque el tema este es muy rico. Sucede que el partido que estaba más cerca a Lima era el partido de Huaylas. Y cuando San Martín baja o desembarca en Paracas, no recibe respaldo en esa zona. Por eso es que él se traslada hasta Huaura,
¿Por qué? Porque había enviado el año anterior, en 1819, a unos espías acá a Huaylas. El primero que vino fue un espía llamado el médico inglés Paul Jeremiah, que se metió, es un personaje de novela, y él le manda una carta, le dice a San Martín, cuando estaba en Chile todavía, le dice que la zona de Huaylas está apta, abierta a las ideas de independencia. No le cree San Martín. Dijo, como es norteamericano, es gringo, habrá escuchado otra cosa. Y envía otros dos espías, José Paredes y José García. Ellos confirman lo que había dicho este señor Paul Jeremiah. Y también estaba pues Luzuriaga, que tenía contactos en la zona y le había manifestado que en su tierra estaba todo esto bien. Por eso cuando él llega a Huaura, lo hace con una intención doble. Siempre acosar a Lima, pero tener un respaldo por donde escapar si es que los españoles lo acosaban. Es decir, estamos acá a media jornada de Pativilca, y de Pativilca es la entrada por marca al callejón de Huaylas. Y es así que 8 meses antes que Lima, toda esa zona, a partir de Huaura, por May, empiezan a proclamar su independencia. Y la primera capital de partido que proclama su independencia es Huaraz, que lo hace un 29 de noviembre, de ese año de 1820, 8 meses antes que Lima. ¿Cuál era la idea? Era la idea, pues, de que estos pueblos que estaban a favor de la libertad tengan ese respaldo, y con ese respaldo que se le otorga a San Martín, ya él pueda ingresar a Lima a liberarla. Y eso también tenía un efecto psicológico, porque los españoles, al enterarse de que los pueblos empezaban a proclamar su independencia, se sentían más debilitados, ¿no? Lo importante de todo este periodo es que nuestra zona ha enviado muchos elementos para la independencia. El ejército de San Martín fue, en primer lugar, reforzado con 900 jóvenes que recogió cuando vino Campino entre Marca y Caraz. Pasó por todos los pueblos. Por Marca pasó un 26 de noviembre de ese año de 1820, por supuesto, proclamando la independencia en ese lugar. Y estos pueblos han contribuido directamente. Es más, ¿no? La guerra de independencia no terminó el 21, terminó todavía en 1824. 5 años duró. Esos 5 años han sido de constante trabajo en la zona, escrito por la cercanía a Lima. Acá sacaban solamente ganado, víveres, daban la gente para la tropa. Y aquí en el callejón de Huaylas es que se forman los ejércitos que van a luchar en Lima y en Ayacucho. Durante 6 meses, Sucre se queda acá al mando del ejército patriota. En ese tiempo llegó con 3.000 soldados colombianos, y Ayacucho fueron a pelear 8.000, mejor dicho, 5.000 ya fueron de nuestra tierra, ¿no? Por lo menos 2.500 han sido ancachinos o huaylinos que han combatido en ese ejército. Algunos otros que llegaron de Lima, de Huánuco, etc. Pero el núcleo ha sido de nuestra tierra. De manera que los pueblos de Ancash han contribuido en forma directa. Incluso cuando está esos 6 meses aquí el ejército del Libertador, se distribuye entre la costa, Marca, Chiquián, todos los pueblos del callejón, hasta Huari, los batallones, para que se les dé de comer, para que se les alimente, porque no podían estar todos concentrados en Huaraz en un solo sitio. 8.000 personas no podían estar, estaban en toda la región, pero de acá es que han ido bien comidos, bien alimentados y con amor en alto a triunfar en Junín y Ayacucho. ¿Por qué? Porque se cansó Bolívar de esperar que vengan los españoles a pelear acá. Él quería dar la batalla en Yanganuco, pero no se pudo, ¿no? Nos tuvo que ir, salió de Huaraz el 14 de junio de 1824, en agosto fue la batalla de Junín y en diciembre la batalla final de Ayacucho. ¿Y en qué momento es que, digamos, el nombre de Huaylas cambia a Ancash? ¿Cómo sucede este cambio? Este es un hecho vergonzoso realmente en nuestra historia, porque no hay ningún departamento que haya sufrido el cambio de nombre. No existe, solamente con nosotros. ¿Por qué? Por un capricho del señor Agustín Gamarra, un cusqueño, que tenía pues sus problemas personales con Andrés de Santa Cruz. Ellos que fueron capitanes durante la Guerra de la Independencia, sentían con todo el derecho a ser presidentes. Y se intercambiaba, ¿no? El 1828 estaba presidente Gamarra, luego fue Santa Cruz, y ambos tenían la idea de juntar a Perú y Bolivia
o en ese tiempo se llamaba Alto Perú, ya era Bolivia también, ¿no? En una sola gran nación, llamada la Confederación. La pelea fue por ver quién hegemonizaba, quién mandaba en esa confederación. Por eso fue la pelea. Lamentablemente, Santa Cruz expulsa a Gamarra a Chile y los chilenos aprovechan de eso, le dan armas, le dan soldados, viene junto con Ramón Castilla de Chile, vencen acá en Pan de Azúcar a las tropas de Santa Cruz. Santa Cruz se confió mucho porque dice que tenía más poder su ejército, les perdonó la vida en 3 combates y acá viene a fracasar. Lo real es que tras esa derrota de Santa Cruz se disuelve la Confederación y Gamarra, para hacer valer su nombre, para hacer valer su triunfo, no puede poner el nombre de Gamarra al departamento, se le ocurre el lugar en donde culminó la batalla, que fue en la quebrada del río Ancash, a pie del Cerro Pan de Azúcar, allá en Yungay. De ahí es que viene el nombre de Ancash al departamento, que no es un nombre con historia, que no tiene la trascendencia que tenía el nombre de Huaylas, ¿no? Debíamos ser siempre nosotros departamento de Huaylas por la connotación que tiene tan grande este nombre, tan histórico, con tanto apoyo, con tanta trascendencia. Pero es así, estamos en esa disyuntiva. Podemos volver a ser Huaylas o seguimos siendo Ancash, que es un nombre espúreo, que a nadie le gusta cómo fue que se creó este departamento en 1839, ustedes. Exacto, y ahí va la pregunta, ¿no? ¿Podemos regresar a ser Huaylas? Ya no se puede. Bueno, ya con el tiempo lo iremos descubriendo. Y acercándonos a De tiempos... poder todo se puede, ¿no? De hecho que sí. Perdón, te decía que este tema es importante porque va un poco con un aspecto de identidad. Sí, de la identidad del pueblo. Identidad en el sentido de que nosotros nos sentimos comprometidos con ese pasado histórico tan rico, que de Chavín pasó a Huaylas. ¿De acuerdo? Y es ahora ya un tema nuestro, que podemos solicitarlo, pedirlo y ponernos de acuerdo entre todos los habitantes de la región y hacer esta petición. Y el Congreso, por ley, puede hacer este cambio de nombre, pero debía ser una petición consciente. Sí. Lamentablemente no tenemos suficiente trabajo de bases para conocer en los colegios, para hacer ver esta historia, para que la juventud, las generaciones nuevas, tengan pleno conocimiento de lo que se está tratando y de lo que se tiene que arreglar, ¿no? Pero yo pienso de que sí, debía ser un trabajo de largo aliento, quizás si no es para el 24, para el 30 podríamos ver nosotros ya la forma de que podamos regresar a ser departamento de Huaylas, un nombre tan antiguo, con tanta connotación, un nombre que eleva, que da mucha alegría ser huaylino más que ser ancashino. Y acercándonos ya a tiempos más recientes, a la actualidad, ¿cómo afecta el terremoto del año de 1970 a la identidad de los ancashinos en general y a su forma de vida? El terremoto fue un gran quiebre. El terremoto del año 70 nadie se lo esperaba con esa magnitud, pero no solamente fue la destrucción económica, fue la destrucción más que todo social y cultural. Social te digo porque fallecieron mucha gente, y el Callejón de Huaylas especialmente, eran 2 ciudades desaparecidas, Yungay y Huaraz. Huaraz tenía en ese tiempo 40.000 habitantes. ¿Qué sucede? 10.000 muertos, los otros 10 entre heridos y gente que tuvo que retirarse. Estamos hablando de que el 50% de la población desapareció. Se retiró, muertos o heridos. Y eso afecta bastante, afecta mucho. Y pasó con los otros pueblos también. ¿Por qué? Porque cuando viene la reconstrucción, el gobierno militar de Velasco no entiende de razones, no entiende de identidad, no entiende de cultura. Ahora nos ha puesto una ciudad de costa en plena sierra, sin forma, no tiene identidad. La ciudad que tenemos, amorfa totalmente, y fea, horrible, ¿no? Entonces, ahí te va marcando un tema. Y no se preveyó algo importante, la recuperación psicológica del poblador. No se pensó en un momento en su salud mental. Y eso también ha acarreado secuelas muy graves. ¿Por qué te digo esto? Porque nosotros éramos un pueblo muy tradicional, un pueblo
muy conservador. Viene la carretera el año 78, llegaron los gringos, en Huaraz se abrieron peñas, hubo una serie de cambios en la actitud de la gente, y eso es chocante, eso cambia bastante. Entonces, ese tema de identidad es un tema que se ha demorado mucho todavía en poder recuperar o reformular, ¿no? Acá yo te pongo un ejemplo, en nuestro caso, en el caso de Huaraz, el tema este del Señor de la Soledad, que ha sido reconstruido después del sismo, pero la ciudad no lo reconoce. Porque dice otro rostro, ya no es el papachito que teníamos. Entonces, hay cambios culturales muy fuertes que se han dado, ¿no? Y también esto pasa por todos los pueblos de la región. En todas las provincias ha surgido este tipo de cambios que van de la mano con otros eventos que sucedieron en forma paralela, porque el año 69 fue la reforma agraria que cambió al Perú. El balance del siglo XX es que el hecho más importante es el de la reforma agraria que visibiliza al campesino. Y eso afecta a todo Ancash, a todo peruano. Para bien, para mal, luego vendría el 72, la reforma educativa, que también es otro cambio al que muchos no estaban acostumbrados. Yo entiendo que a Velasco hay una serie de críticas que se le hacen, pero Velasco, dentro de toda su ambivalencia, él decía, no somos ni comunistas ni socialistas, somos la tercera vía, etc. Pero tuvo esos dos grandes logros, ¿no? En el tema educativo amplió la educación, claro, se rebajó el nivel, etc., pero se amplió para grandes cantidades. Lo más importante, visibilizó al campesino, ¿verdad? Y lo hizo personaje ya Osibote, que antes no tenía. El Nuevo Perú es a partir de Velasco, el Nuevo Ancash es a partir de Velasco, y eso está bien, porque se necesitaba ese cambio. Éramos una sociedad demasiado feudal. En ese sentido, el terremoto aquí sirvió como una especie de campo de experimentación para los militares, porque acá experimentaron con una reforma tanto educativa, cultural, y más importante, la descentralización que hubo fue Crisa y Ordesa, y luego no se continuó aplicando porque, bueno, hubo un contragolpe de Estado cuando subió Morales de Bermúdez en el año 75, pero es otra historia. Lo cierto es que el terremoto nos ha cambiado, aunque nosotros ya hemos reconquistado nuestra identidad, ¿no? Porque cada pueblo se ha aferrado a lo que tuvo, a pesar de que vinieron con modernidades, con una serie de cosas. Acá nos cambiaron, por ejemplo, los carnavales, lo aventaron una semana, etc. Pero mantenemos nuestras costumbres, las tradiciones son grandes. Entonces, en Ancash, por más que me digan, se ha perdido la identidad, yo digo, no, existe la identidad. ¿Dónde está la identidad? En la fiesta patronal. No hay otro. Por ejemplo, nosotros acá tenemos una costumbre en Huaraz. Te hablo mucho de Huaraz porque es la zona que vivo, en la que me desenvuelvo. No he salido de Huaraz yo desde el sismo. Acá he nacido, acá he crecido, mis 65 años los tengo acá. Acá ahora los jóvenes bailan la saya. Cuadrillas de saya. Hay creo 60 grupos. Y la gente dice, oh, ya perdimos la identidad, los jóvenes ya no bailan ya shaksha, no quieren bailar huanquilla, bailan saya. Pero eso son modas pasajeras. Eso pasa, eso cambia. Como vino la chicha, que fue una moda pasajera, cambió, seguimos con el huayno. Está la saya de moda porque las chicas quieren mostrarse, los jóvenes tienen necesidad de expresarse, y es un canal que han encontrado. Bien por ellos. Pero ¿dónde está la identidad? En la fiesta patronal, porque ese joven que baila saya, también pues cuando su familia celebra la Santa Cruz, celebra a su imagen, etc., ahí está. Entonces yo digo, la identidad es eso, la identidad está en la fiesta patronal. Y entre las fiestas patronales, una de las más grandes en la región es la de usted, pues, mi querido hermano. San Lorenzo de Marca es una fiesta con mucha identidad y eso no se lo quita nadie, ni Keiko. Entonces, sí, justamente hablando de la educación y de la identidad, ¿cómo podríamos implementar de repente en las escuelas? Yo sé que esto es un proceso bastante largo, pero ¿cómo podríamos enseñar todo de repente un poco lo que hemos conversado hoy día en las escuelas y ir poco a poco garantizando que esta identidad ancashina sea conocida por los niños que van creciendo en nuestra región? Mira, yo soy maestro de formación, de profesión, he trabajado en las aulas toda mi vida. Y para mí que es chocante el hecho de que la educación nosotros la tengamos totalmente al margen de la cultura.
Yo recuerdo cuando trabajaba en Conchucos, yo empecé en San Marcos, en Conchucos ahí al frente, en Cochao, un pueblito chico. Cuando venía la fiesta patronal, nos hacían cerrar la semana, una semana a la escuela. Ujú. Y los profesores nos mandaban a nuestras casas. Cuando ahí está la riqueza, teníamos que trabajar. Yo soy partidario del trabajo por proyectos. Tienes tu fiesta patronal, trabaja tu proyecto pues, un mes antes y un mes después, o 2 meses antes, 2 meses después, porque una cosa son los preparativos y otra cosa ya es la evaluación. Entonces, todo tiene que estar integrado, involucrado ahí, porque ahí están las corridas, ahí están las danzas, ahí están los rituales, todo, ¿no? Entonces, eso tiene que trabajarse en la escuela. Pero en la escuela, en ningún momento tú tienes en el programa curricular tu fiesta patronal, tu identidad de tu pueblo, tu reconocimiento con tu cultura. En el mes de abril, una de las primeras clases dicen, recorra usted con los alumnos las principales instituciones de su localidad. Punto. Ahí quedaste. No hay más. No hay más enseñanza. Entonces, eso tiene que cambiar. Pero también parte de la familia, ¿no? La primera educación, la primera formación es de casa. Si un niño ve a su papá que hace de mayordomo, que hace de keji, que baila, a su mamá, a su hermano las ve con la mantilla llegando al templo, adornando la imagen, etc., ese niño pues va a imitarlo. Y si tú eres mayordomo y vas a tu fiesta patronal con tu hijito bien vestidito, con su coronita, con su sombrerito de la mano, con su bandita, hijita lo mismo, le estás incluyendo tu identidad. Y eso es lo que tenemos que hacer. De manera que ahí está, más que en la escuela, es en el hogar donde se enseña o se difunde lo que es la identidad. En todos los pueblos hay ese hecho, ¿no? Y también en Ancash, felizmente, tenemos eso. Nosotros somos muy amplios, muy variados. Eso es lo que tenemos que rescatar. De manera que la identidad está concentrada, repito, en la fiesta patronal, porque ahí está de todo, ¿eh? Ahí está el idioma, porque el encuentro es hablar en tu propia quechua, tu propia lengua. Lo otro es tus tradiciones, tu comida, tus costumbres, tu vestimenta, todo, tus danzas, tu música, todo está concentrado en la fiesta patronal. Cada año se renueva eso, estás trabajando en otro lugar, en el extranjero, donde sea, pero tú tienes en tu fiesta patronal, en tu tierra, un momento de solazo, un momento de reencuentro, de catarsis, un momento de revivir la fuerza telúrica que te anima y que te hace que cada año vuelvas a ver a tu San Lorenzo, en caso nuestro, venir a saludar al Señor de la Soledad, etcétera, a todos los pueblos que tienen su santo patrón, su imagen, etcétera. Nosotros somos un pueblo muy grande. En Ancash somos 20 provincias, 166 distritos. Ponle tú a 3 caseríos por distrito, son más. Tenemos 166 por 13, son cada 500 fiestas patronales al año, como mínimo en Ancash. Y eso es el gran problema de la pandemia. Todo eso nos lo ha cortado. Es un caos, es un pachacuti, es un tema feroz. Por lo que tenemos que nosotros reivindicar cuando esto pase, que tiene que pasar, volver a recuperar nuestro ritmo, volver a recuperar nuestras tradiciones, nuestras costumbres, que no deben morir, que no tienen por qué sacrificarse por estos temas de los virus, etcétera, y una serie de cosas que no vienen al caso, pero que inciden, influyen en que estemos como estamos ahora. Y dos aspectos muy importantes dentro de la cultura de un pueblo, sobre todo en el caso de Ancash, a mi criterio son, por ejemplo, el uso del quechua y también el uso de las manifestaciones de las danzas que se desarrollan en las festividades. Yendo a estos dos puntos y ya para ir también cerrando la entrevista, don José Antonio, ¿cuál sería la situación o cómo sería la situación del idioma quechua en nuestro departamento de Ancash? Y luego, usted también, como sabemos, usted contribuyó mucho en la declaratoria de Patrimonio Cultural de la Nación de la danza del Inca y sus payas. ¿Qué potencial tiene de repente esta danza para que en un futuro tenga reconocimiento internacional? Bien, te agradezco. Miren, el tema del quechua es muy singular porque el quechua en Ancash tiene sus propias particularidades. Tiene también variaciones. Hay variante, solamente en el callejón hay 2 variantes. La zona de vertientes tiene también su forma particular de hablar el quechua. Con chucos lo mismo. Hay variedades y hay zonas donde no se habla el quechua. En la zona norte
Ayasca, parte de Corongo, Siguas, hablaban cuyi, y ahora solamente hablan español, castellano, hablan el quechua. En Chiquián el quechua se habla alargando la S por la L, hay una serie de cosas, pero aquí que te manifiestan que nuestro idioma nativo está aquí, está presente, con sus propias características. Por ejemplo, aquí, en mi tierra, casi gran parte de Ancash utilizamos el sonido sh, que no se usa en el quechua cusqueño, por decir. Ancash, bueno, Pucash, ese término, es muy andino. Sí, ¿Sabes? Cuando se escribió por primera vez la ley de creación del departamento de Ancash, dice, creas el departamento de Ancash. 50 años después, Antonio Raimondi escribe el departamento de Ancash y sus recursos naturales. No decían Ancash, porque para los costeños ese sonido es imposible escuchar. Y lo odian, porque es sonido indio. Mira cómo está eso. Entonces, pero esas son las particularidades que tiene nuestro quechua ancashino, ¿no? Que tiene una gran variedad y una gran riqueza. Y por eso se dice que es uno de los más antiguos del Perú. ¿Por qué? Porque es bien disperso. En cambio, donde hay homogeneidad de una lengua, es porque es reciente, como es el caso del Cusco. Bueno, habría que hablar mucho de ese tema. Pero volviendo al caso de Marca, Marca es un lugar de gran importancia, repito, ha sido un puerto desde tiempo de Chavín. Por ahí pasaron los libertadores, por ahí han pasado quienes bajaban del Callejón de Huaylas hacia la zona costa. Yo no entiendo por qué el trazo de la carretera tuvieron que hacerlo por Cajacay. Se han alejado. En vano se sube hasta la laguna de Conocoche. Cuando el Cata podemos nosotros hacer ese corte. Yo planteé que el gobierno regional haga a este bicentenario la ruta de los libertadores, que asfalte ese camino que baja desde Cata, pasa por Marca y sale por Capimilca. Nos ahorra más de 45 o casi una hora de viaje, pero integraría un pueblo que tiene historia y tradición. En ese sentido, mis respetos a ustedes, pero también el hecho de que estén un poco aislados ha hecho que puedan preservar danzas únicas que tienen ustedes allá en Marca. Por ejemplo, los huancos, lo he visto en otro lado, una danza que debe ser también de cada patrimonio, sus marchanas, así. Pero de todas esas danzas que tienen en Marca, sus ritos, etc., la danza más espectacular, más vistosa y la de mayor identidad, mayor significado y profundidad es la del Inca y sus payas en Marca, que ha sido muy bien trabajada por muchos antropólogos, muchos estudiosos, historiadores, porque denotan ese momento crucial de nuestra historia, ¿no? Los incas acá estuvieron muy poco tiempo, pero la figura del Inca representa toda la cultura andina. Entonces, la muerte del Inca es un momento traumático, y los versos de las payas, cuando dicen rey monarca, ¿no? Eso te llena de sentimiento, y la captura, todo eso, es revivir ese momento tan crucial, tan duro, pero que nos hace vivir una esperanza. Tiene que volver a reinar ese Incarrí, ese rey monarca. En ese sentido, la danza del Inca y de Payas de Marca tiene mayor contenido, mayor concepto a nivel regional. Es, por tanto, cuando fue reconocida como Patrimonio Cultural de la Nación, era muy admirada, ¿no? Yo hablaba con el propio viceministro que firmó la resolución y decía, esto no tiene en otros lugares, esto va para más, esto tiene para mayor proyección. Yo le contaba al ministro en esa época de que esta danza tiene varios reconocimientos, varios premios, desde muy antiguo. Incluso le manifestaba que yo una vez, y perdona que hable en modo personal, estuve de jurado en tiempos del primer gobierno del APRA, en Recuay. Y todo el mundo quería que gane la danza los negritos de Recuay. Pero cuando vieron al Inca y sus payas, aplaudieron a rabiar porque era otra cosa. Y ganó en Recuay, ganó en Ancash y ganó a nivel nacional. De modo que esta danza tiene una proyección internacional. Puede ser muy bien presentado el expediente para que la UNESCO reconozca como patrimonio de la humanidad esta danza tan hermosa. Hay danzas que han sido declaradas en el Perú que no tienen la misma connotación ni peso que nuestro querido Inca y sus payas. Debería ser el trabajo debemos trabajar todos juntos para que esta danza tenga ese reconocimiento. Yo por ello los felicito. Los martinos son muy
ubicados en San Lorenzo, tienen mucha identidad, mucho trabajo en ese sentido, y esa danza emblemática tiene que ir para adelante. Felicito al señor Orlando Falero porque él es el impulsor de esto y él quiere que eso vaya a nivel internacional. Yo auguro que si nos ponemos de acuerdo, esto lo podemos lograr. Pase la pandemia, trabajemos para que el Inti y las playas de Marca sea patrimonio cultural de la humanidad. Gracias. Y desde Promarca iremos trabajando para que esto se logre en beneficio de nuestra danza, para que nuestra danza se preserve con el paso del tiempo y que el mundo goce de ella, ¿no? Y también por nuestro distrito de Marca, para que esto lleve y fortalezca la identidad de todos los marquinos. Doctor José Antonio, ¿qué mensaje y reflexión final le dejaría a todos nuestros oyentes, a toda nuestra audiencia en Marca, en diversas partes de Ancash, del Perú y también del extranjero, para ya ir finalizando? Yo me sentí muy sorprendido cuando empezó la pandemia, al ver que el único pueblo del departamento, son tantos pueblos, el único pueblo que se preocupó por su gente fue el grupo que tienen ustedes organizados en Lima y que contribuyeron de diferente manera para que lleven medicinas, para que lleven salud a Marca. Eso dice mucho. Habla de un pueblo que tiene sentimiento, que tiene cariño, que tiene unidad. Y eso tenemos que ponernos como un ejemplo. Entonces ustedes no lo ven así porque están ahí, están en ese quehacer diario. Pero viéndolo de fuera, uno dice, aplausos por Marca porque qué bien que lo han hecho. Ese es mi sentimiento. Y siempre lo he dicho y me han entrevistado y hablado, yo he puesto como ejemplo, Marca ha sido el pueblo que mejor ha afrontado la pandemia, como debe ser, con unidad, cuidando a sus ancianos y unidos todos, porque en todo pueblo hay colonias, gente que está por diferentes lugares. Ustedes se han unido, he visto que han entrado plata de diferentes lugares para apoyar a su escuela, para apoyar a su posta, para dotar que tenga personal. Qué bien lo han hecho de modo admirable. Y eso es un reconocimiento, es un recuerdo, un valor único que tiene. Y por ahí quisiera que sigan ustedes manteniendo esa unidad, ese respeto por su cultura, por su tradición, por su pueblo, ¿no? Por ahí mi mensaje, sigan, cada vez se mantengan más unidos, más fuertes, más sólidos. Qué bien que tengan un programa de televisión ahora, qué bien que tengan un programa por la radio, qué bien que estén interesados en ello. Marca es un ejemplo para el pueblo ancashino. Sigan por ese camino y que Dios lo bendiga. Muchas gracias, doctor José Antonio. Agradecerle infinitamente de corazón en nombre de Promarca por acompañarnos el día de hoy en esta entrevista y por compartirnos todo lo que ha hecho el día de hoy sobre el departamento de Ancash. Le deseo buenas noches y ya estaremos de repente en comunicación para otra siguiente oportunidad. Buenas noches, muchas gracias. Y como comentaba el doctor José Antonio, ¿no? La unión de los pueblos es lo que nos conlleva a poder lograr diferentes objetivos, lograr diferentes metas y todo esto en beneficio de nuestro pueblo, ¿no? Y de verdad de corazón deseo de que en Marca esto se logre, la unión entre familias, entre comunidades, que se limen asperezas, diferencias y poco a poco ir trabajando por nuestra gente, ¿no? Y por su educación, por su identidad cultural, etcétera. Luego de esta entrevista muy interesante que hemos tenido con el doctor José Antonio, quiero mencionar a un segundo auspiciador de nuestro programa Promarca Radio y Televisión Educativa. Ellos son Construcciones Castillo, de Aldrin Castillo Ferrer. Ellos son especialistas en trabajos en drywall, techo de madera, sol y sombra. Y les cuento que si van de parte de Promarca obtendrán un 15% de descuento. Los encuentran en Los Olivos, aquí en la ciudad de Lima, y pueden contactarlos como ven en imágenes al 980-190-728. Vamos a pasar ahora a un segundo intermedio musical a cargo de una de las artistas consagradas de nuestro departamento de Ancash. Ella es la cajacaína Julia Campoblanco. Vamos a escucharla. De la piedra
pero sí mis ojos sienten cada vez quieren llorar. Mil gracias, Julia Campoblanco, por este tema de la piedra lisa hasta el cielo. Te enviamos este agradecimiento. Julia Campoblanco Virgües es hija de don Melanio Campoblanco y doña Balbina María Virgües Sarazu. Su señora madre es compositora y recopiladora de temas netos cajacaínos, y ella viajaba constantemente a la costa como comerciante. Y don Melanio siempre solía estar en su chacra en Chucchu, en nuestro distrito de Marca. Marca y Cajacay se encuentran bastante cerca, ambos forman parte de este valle del río Fortaleza, de las vertientes, y siempre ha habido este intercambio cultural, deportivo, económico, etc. Julia Campoblanco es conocida como la Mona Lisa ancashina del folclore por la belleza que tenía en vida, sobre todo cuando era señorita, por lo cual ella fue muy reconocida en esos tiempos, llegando a cantar con grupos como los Higueros del Hualcán, el Gorrión Andino, y se consagró con el tema Amanecer Ancashino. En esos años, más o menos hablamos de los años 60, 70, Julia Campoblanco lanza un tema que es muy singular para nuestro distrito de Marca, que se llama Paloma Blanca del pueblo de Marca. En su última década, Julia Campoblanco asistía mucho a Cajacay, sobre todo para la fiesta de San Agustín, y fue reconocida como persona meritoria por el Ministerio de Cultura en el Congreso de la República, ¿no? Julia Campoblanco inició con un estilo netamente ancashino de guitarras, acompañamiento musical principalmente de guitarras, de chuscada, y ya poco a poco después también se adaptó al arpa, a la orquesta, pero como vimos en el video, Julia Campoblanco hasta el final siempre inculcó este estilo neto ancashino de chuscadas y guitarras. Julia Campoblanco tiene una relación con nuestro distrito de Marca. Por ahí en una oportunidad leí en Facebook que una persona conocedora de Marca comentaba que ella nació en Chucchus, por lo cual también sería marquina de nacimiento, pero ella ya con su familia se establecen en Cajacay, de donde sus padres procedían. Pasamos ahora a una secuencia muy importante de nuestro programa de Pro Marca Radio y Televisión Educativa, la cual es Marquinos por el Mundo. En esta cuarta edición de Marquinos por el Mundo presentamos desde Argentina al señor Víter Vidal Soto. Vamos a ver este video desde La Plata, Argentina. Kazanqui. Saludos santiagueños de la tierra de Leodán. ¿Cómo están ustedes, hermanos marquinos? Soy Víter Vidal, nieto de Laura Gamarra Jesús, natural de Yamor. Se vino a los 14 años a Marca. Qué coincidencia, ¿no? Yo me fui de Marca a los 14 años, hasta los 20 en la Perla Callao, y a partir de ahí a La Plata, Argentina. Podría decir que mi vida ha sido una gema preciosa, porque la Perla de las Vertientes, la Perla Callao y La Plata, Argentina, a orillas del Río de la Plata, el río más ancho del mundo. Toda la vida de la gente debería ser así, ¿no? A pesar de los problemas, una perla preciosa, porque es la mejor obra que Dios hizo aquí en la tierra. Y deberíamos vivir del mejor modo posible, a pesar de las dificultades. Acá les muestro nuevamente la avenida, el Gran Teatro Argentino. Lástima que han arrejado, rompieron las esquinas. Tiene una gran plataforma como para pasear. Lo ganó un equipo
de la Universidad de La Plata, fue un concurso internacional. Y acá al frente del teatro, en la otra esquina, hay un hermoso hotel, un hotel moderno. Por norma, las fachadas antiguas se respetan, no se pueden demoler. Entonces, la idea arquitectónica era hacer el hotel al lado y encima, pero sin casi tocar. Ese es el edificio más emblemático de La Plata, la Catedral de La Plata. Altura 112 metros, creo. Es la más alta de América y está entre las 10 más grandes del mundo. Es de la Plaza Moreno, estatuas. Y atrás está la municipalidad de La Plata. Y a los costados hay dos torres, que también se construyó, fue ganado por concurso internacional, creo. Pero muy fuerte. Aunque uno no siempre hace los edificios nuevos con el estilo tradicional, estos volúmenes son modernos, pero quedan bien a los costados del edificio. Es un ejemplo para los de marca, ¿no? Que deberían ver qué fachada construyen, cómo interviene la municipalidad en la construcción de los edificios. Ahora salió el sol un poquito. Ahí está la municipalidad y acá está la catedral. Saludos. ¿Por qué Argentina? Cuando yo era niño, había un presidente llamado Belaúnde Terry, arquitecto. Yo me enamoré de esa palabra, no sabía ni qué significaba, ni lo que era. De grande vendría a estudiar acá a Argentina, a la Universidad de La Plata. Deben estar viendo ustedes fotos de La Plata como ciudad. Terminé de estudiar, trabajé en la docencia poco tiempo, y me dedico a la actividad liberal independiente en la casa estudio, también en una foto. Siempre estoy buscando, he hecho algunas casas modernas, pero también siempre estoy buscando la idea de una construcción andina. Además, crío cuyes. Anoche unos gatos me comieron algunos cuyes. Pollo para huevo casero, no me gusta el huevo comprado. En mi huerta de 100 metros cuadrados he sembrado de todo. Tengo mi horno de leña, de barro, de horno de ladrillo, hago pan. Y tengo también mi fogón, como cuando cocinábamos con Laura ahí bajo la ramada. Hago chicha espumante, con maíz amarillo, morado. Y también siembro habas para comer shinti. Para mí, Marca es un paraíso, es una cuestión subjetiva, ¿no? Es una terapia, es relax. Le digo a los marquinos que están en el paraíso, ellos no lo notan porque han salido pocos tal vez del pueblo. Voy a sus fiestas, a las caminatas, he recorrido horas y horas a los lugares cercanos. He ido a La Puna y me apuné. También he ido a traerme una marquina, pero hasta ahora no he sido profeta en mi tierra. Pero no hay tiempo. O hay tiempo aún.
¿Y qué podemos decir de Marca? Algunas irregularidades en el colegio, el consejo, la policía. No comento mucho de esto porque como no estoy en el lugar, no sé muchas cosas que suceden. Pero sí, cuando he visto el pueblo más limpio, pintado. Pero deberían hacer normativas nuevas para las construcciones que de lo que he visto no condicen mucho con la belleza de las casas que están construidas. Principalmente me quiero dirigir a los niños, a la juventud. Yo cuando estuve en la primaria vi injusticias en la primaria, en la secundaria. Y me gustaría que aprendan a pensar. Aprender a pensar puede significar perder el respeto a las autoridades por ser autoridad. No significa ser irrespetuoso. Significa preguntar por qué, cuestionar. Cuestionen todas las cosas desde chicos. Así cuando sean grandes y se enfrentan a problemas mayores, puedan enfrentarla sagazmente. Le encuentro un caso del caso Facebook de hace poco. 2 marquinos se peleaban y yo los animé a que sean humildes y hagan las paces. No sé en qué quedaron. Y les comentaba que cuando uno está en su casa ve los problemas grandes. Cuando sale a la plaza de Marca, tal vez igual. Pero empiezas a caminar hacia Yancourt y cuando estás a mitad de camino, ¿cómo ves el problema? Más pequeño. Y cuando llegas a la cumbre, más pequeño todavía. Entonces dices, me alejé del problema. No, estás viendo el problema más pequeño, ya no es tan grande como cuando estabas abajo. Ahora, lo miras desde los 4 puntos, Jicamarca, Paramarca, no recuerdo otros, como mirarlo de los 4 suyos, ahí entra la historia. Entonces, al ver de muchos puntos de vista, el problema es más chico, lo puedes entender mejor y puedes resolverlo. ¿Vieron cómo entra acá la historia, la experiencia, aprender a preguntarse, a cuestionarse? A eso los animo. Y también quiero decir un poco de la Biblia, que es el libro más sabio que yo conocí. Y te puede ser sabio o estúpido. ¿En qué sentido? Te puede ser sabio si vos lees y sacás tus propias conclusiones, porque Dios nos ha capacitado para entender. Y uno puede ser estúpido si solamente sigue al pie de la letra lo que hacen los consejeros, los líderes religiosos. Y finalmente les ofrezco un video compuesto por mí, música y letra original, a Hildaura Gamarra Jesús y a todo el pueblo de Marca. No tendré la voz de Gilberto Boscarán, mucho menos de Pavarotti, pero sí va con todo mi corazón y con todo mi sentimiento. Un abrazo fuerte, hasta la próxima. Chao. ¿Cómo una idea, una obra, puede resumir la historia de un pueblo, de una familia, de un individuo? Esta historia sintetiza mi vida personal, la de Hildaura Gamarra Jesús y parte del pueblo de Marca, de la señora con trenzas. En memoria de Hildaura Gamarra Jesús, la madre de mi madre, con quien me crié en el pueblo de Marca hasta los 14 años. ¿Para qué volver si todos se han ido? ¿Para qué volver si todos se han ido? Solo a mirarme en el recuerdo de lo que he vivido. Solo a mirarme en el recuerdo de los que se han ido. Cuando iba a Marca, ella cantaba así. Al llegar a Marca, ella lloraba así. Cantaba, bailaba y lloraba por mi llegada. Cantaba, bailaba y lloraba por mi llegada. Volveré a Marca en el último día. Volverá Hildaura en el último día. Me quedaré entonces para siempre con ella.
Me quedaré con mi Laura para siempre en Marca. El tío decía, y Laura no llores, Viticho ha venido, ni caso le hacía. Guaguaya chamusca, cantaba, cantaba, cantaba alegre por nieto amado que llegó hoy día. Guaguaya chamusca, lloraba contenta con tierna dulzura, recuerdos vividos. Guaguaya chamusca, bailaba, bailaba, y Laura de amor, zapateando, dando sus vueltitas, su bailo marquino. Bailaba, bailaba, su baile andino. Bailaba, bailaba, guainito ancashino. Para ti, mamita. Este video que hemos presentado del señor Víter Vidal ha sido armado con mucho cariño, sobre todo por su persona, ya que nos muestra un poco de su día a día allá en Argentina. Como veíamos, él es arquitecto y ha desarrollado diferentes trabajos arquitectónicos allá en Argentina. Y de verdad esta última canción que nos presentó, dedicada a su abuela, nos ha tocado el corazón, y de verdad qué lindo que se conserve aún este recuerdo en él de los familiares marquinos, de nuestra tierra de Marca, y esas vivencias que él tuvo de niño, ¿no? Y asimismo podríamos recopilar muchas historias de diversos personajes que hoy en día están fuera de nuestro país y compartirlo con todos ustedes, ¿no? Lo cual es el objetivo de esta secuencia Marquinos por el Mundo. Vamos a mencionar ahora a un tercer auspiciador muy importante de Promarca Radio y Televisión Educativa, y justamente gracias a ellos llega gracias a este programa. Ellos son Funeraria El Marquino. Ellos ofrecen servicios fúnebres para asegurados, E-Salud, AFP, SOAT, empresas privadas, estatales, etc. Cremaciones y traslados a nivel nacional. Ofrecen atención permanente las 24 horas para que puedan asesorarlos en caso requieran de sus servicios, y los puedan encontrar en Girón San Jorge, número 102, urbanización San Carlos Comas. Pueden contactar con su representante Jesús Toledo Sarria al número 996-74-3-0-4. Ellos son Funeraria El Marquino. Ya estamos llegando a la parte final de esta quinta edición de Promarca Radio y Televisión Educativa. Agradecemos a quienes nos vienen acompañando en esta transmisión. Nos vamos a encontrar la próxima semana con un nuevo tema para poder compartir con todos ustedes, cultural, que estoy seguro que les va a gustar. Y cerraremos esta quinta edición con nuestros amigos de la gran banda Nueva Sensación de Marca. Su director es James Gamarra Falero y pueden contactarlos al número 956-072-355. Conmigo es hasta la próxima semana. Eguayam.